Cuba, qué bonito es Cuba. ¿De qué me quiere hablar ¿Dónde de Cuba? ¿Dónde fue a casarse, me dijo usted? Sí, de Blasio es un tipo tan contestatario que ustedes, todo el mundo sabe que los norteamericanos tienen prohibido, entre comillas, y sin comillas, ¿no? Tienen prohibido viajar a Cuba. Todos los norteamericanos que quieren ir a Cuba tienen que hacer escala, salen de Miami o de Nueva York o de donde sea, tienen que hacer escala, normalmente hacen escala en México o en Puerto Rico, en algún otro lugar. No, Puerto Rico no, porque todavía lamentablemente es Estados Unidos. Los norteamericanos no pueden viajar directamente de Estados Unidos a Cuba. Y de Blasio, el nuevo alcalde de Nueva York, se fue a pasar la luna de miel a La Habana, en un gesto político, ¿no? No solo de luna de miel. Pero claro, tuvo que ir por México para sortear el nefasto bloqueo norteamericano. En Cuba ¿Qué pasa en Cuba? La dictadura comunista. ¿Cuál es el nuevo crimen de la dictadura castrocomunista? Estoy viendo mucho TV Martí, un canal independiente, libre, objetivo e imparcial. Libre, y descubro allí que hay una situación muy preocupante sobre la trata de personas en Cuba. Estados Unidos ha emitido un informe para condenar una vez más a los países del eje del mal. Y ha puesto otra vez a Cuba, a Irán, a Corea del Norte, a Siria, los ha puesto en una lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir la trata de personas. Yo me pregunto, ¿por qué será que todo lo malo en el mundo, supuestamente, lo hacen quienes son enemigos políticos de los Estados Unidos? Claro, pasas a ser enemigo político de Estados Unidos por tener políticas dignas y soberanas, y a partir de ahí te cae Estados Unidos con todo. Todo, la droga, la trata, la prostitución, todito, que no combates al narcotráfico, que no combates al terrorismo, al terrorismo, a la prostitución. Entonces ahí te meten en el saco y no sales de ahí nunca. Pero yo no había visto campañas sobre la trata de personas en contra de Cuba, o estoy mal informado. Digo, no, en los últimos años. Ya hace varios años que Estados Unidos emite un informe parecido al famoso de la certificación de las drogas. Ahora se dan el lujo, Estados Unidos, que no ha firmado nunca ningún tratado internacional sobre derechos humanos, que no ha firmado tratados internacionales sobre proliferación de armas, se dan el lujo de decir qué país lucha bien o mal contra la trata de personas. Y le han puesto a Cuba otra vez en la lista. ¿Qué tal? En la lista negra. Venezuela pasó de estar en la lista negra a estar en la lista de vigilados. Primera nota de la televisión y Radio Martí, un canal que preparó Estados Unidos para hacer propaganda en contra de Cuba desde Miami. Vamos. Cuba es el único país de América Latina que permanece en el informe sobre tráfico de personas 2012, por ser fuente de adultos y niños que son sometidos a tráfico sexual y trabajos forzados. Si bien la Cancillería cubana rechazó las acusaciones, algunos atribuyen esta situación a la naturaleza del sistema. El abuso de menores es uno de los temas más importantes que se puede, y más insultantes realmente que se puede hacer. El enfoque primario fue destruir la familia, y entonces para que la juventud responda a los intereses de ellos en el futuro, han estado transmitiendo una serie de valores que son terribles. Cualquier tipo de actividad que abusa de menores de edad o personas que no están capacitadas es deplorable, y yo creo que la postura de los Estados Unidos en tener en la lista pone a Cuba en una situación que Cuba debe de desprobar esas acusaciones. Hay un turismo sexual, pero aparte de eso es estimulado por el sistema, por el Estado. Yo creo que esto es sumamente importante. Desde luego que Cuba no es el único país donde ocurren cosas tan lamentables, pero se afirma que en el caso de la isla, el Estado es el que promueve el tráfico de personas. Cuba posiblemente está dejando entrar a personas en la isla que se sabe que son abusadores y predadores sexuales, los cuales, si eso implica con que el gobierno está de acuerdo y es parte de lo que es una maquinaria ilícita. Exactamente. En cualquier parte pueden pasar estas cosas, pero pasan individualmente o con un grupo, con una mafia pequeña. Esto es terrorismo de Estado. Esta es la concepción totalitaria del Estado que aprovecha a su población para beneficiarse. Jorge Riopedre, Martí Noticias.
Tremenda objetividad. Pero si escúcheme, Marcí Noticias. esta gente que hizo esta noticia, ¿no vio la del otro día que los padres de niños cubanos mandan a los niños solos de vacaciones a Cuba por la seguridad que hay en ese país? Desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Cubanos que se salieron de la isla del dictador y ahora mandan a sus hijos a pasar vacaciones en Cuba porque tienen más seguridad, pueden jugar a pelota en la calle, la salud está más, si pasa algún problema pueden ir a un hospital, no quieren que sus hijos pasen las vacaciones en Estados Unidos y los mandan a Cuba. Me imagino que esa nota nunca va a salir por TV están Martí. delirados. ¿Y cómo además? Nunca. ¿Cómo vas a acusar a un Estado, porque trata de personas hay en todos lados, por la mafia, cómo vas a acusar a un Estado de promover formalmente la trata de personas? Cuando además, vean la película documental Balseros, cuando llegan los cubanos a Estados Unidos, les dan la Green Card. Sí, la residencia inmediatamente. Claro, pero no te dan la Green Card y te dicen, bueno, bienvenido a Miami. Te meten en la iglesia de no sé qué y te mandan a no sé dónde con un trabajo fijo. ¿Eso no es tráfico de personas? Eso es alentar la inmigración ilegal, con riesgo para las vidas de los cubanos que antiguamente ya es menos, pero se animaban a pasar el estrecho de la Florida. Perdóname, ¿no? Con tiburones. Insisto, vos llegás a un país de inmigrante. Ilegal, entre comillas ilegal, no hay ninguna persona ilegal, pero bueno. Llegás y te viene a hacer, acá tiene su permiso para estar aquí. Pase con estos ciudadanos de la iglesia, no me acuerdo cómo se llama. Que le van a dar laburo. Y vas, y el señor de la iglesia te dice, bienvenido, vas a ir a trabajar de lo que sea al estado de Virginia. ¿Y cuál es? Eso es tráfico de personas. Y eso es alentar el tráfico ilegal de personas con serio riesgo para la vida de las personas que emigran de esa manera. En Cuba, por si acaso, para los señores de TV Martí y especialmente para los señores de Estados Unidos, en Cuba no ves a un mendigo pidiendo plata por la calle. No ves a niños tocando ningún instrumento en la calle para llevar un pancito a su casa. Lamentablemente en Bolivia todavía estamos así y lamentablemente en la gran mayoría de los países todavía se ve mendicidad en la calle. A pesar de los progresos sociales de todos nuestros países, todavía no hemos llegado a lo que consiguió Cuba. Que no haya mendicidad, que no haya nadie pidiendo, que la salud y la educación estén cubiertas. Bueno, para Estados Unidos obviamente eso es una cosa terrible. Y una vez más le ha puesto la lista negra de países que no están a la altura para combatir el tráfico de personas. No tiene nada que ver con el tráfico de personas, ni con la trata, ni con la prostitución, ni con el esclavismo, la esclavitud. Tiene que ver con una medida más de venganza de Estados Unidos contra Cuba por su posición digna y soberana. Burdamente... venganza. Pero burdamente representada por esa crónica que vimos de TV Martí. La respuesta mediática desde desde la página de Cuba Debate, pero no vamos a ver una página, vamos a ver una notita y la escuchamos también, dale. ¿Cómo Cuba combate la trata? Tolerancia cero es la frase que en el informe define la política del gobierno cubano ante delitos como la trata de personas y el abuso sexual contra mujeres, niñas y niños. Cuba concede particular importancia al combate contra el fenómeno de la trata de personas por ser una forma contemporánea y abominable de esclavitud, en la que se degrada al ser humano a la condición de objeto y mercancía que se negocia. En el informe presentado por María Esther Reus, ministra de Justicia, se afirma que en Cuba la mayoría de los hechos enfrentados a partir de las actividades de prostitución y proxenetismo no califican como delito de trata de personas, según lo que describe un protocolo de la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado de 2000, sino que de manera general existe un vínculo consensuado entre prostitutas y proxenetas para realizar la actividad ilícita, por lo que no es común la intimidación, amenaza o coacción para que se tipifique la trata de personas, según establece el referido protocolo. No existen redes criminales en Cuba asociadas a estos actos, no se registran casos de trabajo o servicios forzados, esclavitud o sus prácticas análogas,
servidumbre o extracción de órganos. Ahí está la respuesta oficial de Cuba. 1-1. Seguimos, esta es la última noticia que tenemos sobre Cuba. A pesar de la crisis que hay en Estados Unidos, de que no tienen plata para el Obamacare, para la salud, que se está recortando plata del gasto público por todo lado, la plata que nunca falta es para meterse con Cuba, para espiar, para seguir el bloqueo. Estados Unidos en eso no escatima ni $1. Tengo una propuesta para Obama. Ahí recuperamos el 41, creo. ¿Cuántas bases tiene Estados Unidos? ¿900? Dicen que cierre, mire, unas Obama, 1000 bases de Estados Unidos, bases militares en todo el mundo, se calcula, pero nadie tiene la cifra exacta. Pero unas bueno, 1000 más bases. o menos hay 1000 bases militares. Más, un poquito más, un poquito menos. ¿Que cierren unas cuantas? Que cierre 600 bases. 600. Para financiar la salud gratuita para el pueblo estadounidense. Sí, es una buena... Yo creo que de Blasio, el alcalde de Nueva York, podía lanzar esa medida. Pero va a durar con lo que duró Kennedy. Medida ultra revolucionaria. Estados Unidos no puede cerrar ni una base militar, es más, están abriendo más. ¿Dónde quedaría su imperio, su poderío, su hegemonía militar? No, lo que usted plantea es inaudito, imposible. Never a never, no. Bien, vamos a ver cómo Estados Unidos, a pesar de la crisis, sigue conspirando contra Cuba. A pesar del cierre de importantes servicios estatales en Estados Unidos, tras la paralización del presupuesto en el Congreso por la disputa entre partidos republicano y demócrata, hay gastos que increíblemente se mantienen. Por ejemplo, los más de 30 millones anuales para Radio y Televisión Martí, emisoras de propaganda hacia Cuba, según se puede leer en un informe de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión de Estados Unidos. Tampoco serán recortados los 20 millones anuales para programas relacionados con la sociedad civil, los medios de comunicación y los derechos humanos en Cuba. Es decir, el dinero con que el gobierno norteamericano, al margen de otras partidas no declaradas, sostiene a la llamada disidencia. Nadie ha planteado tampoco, para ahorrar gastos, cerrar alguna de las 865 bases militares de Estados Unidos, desde las que Washington lanza sus amenazas bélicas o interviene directamente en tantos países, o clausurar el penal de exterminio de Guantánamo, o cualquiera del resto de cárceles violadoras de los derechos humanos que posee el mundo. Y es que parece que, en lo que atañe a la esencia injerencista imperial de la política norteamericana, Barack Obama y el Tea Party se siguen poniendo de acuerdo, aunque los medios no nos lo cuenten. Editorial de contextos. La editorial de contextos en el colega desde Prensa Latina TV en Cuba.